¿Alguna vez te has preguntado cómo es cuando toda una vida de paredes se derrumba en una sola mirada? Cuando alguien aparece, no con flores o promesas, sino con uniformes, cicatrices y una forma de ver a través de la armadura que te llevó décadas construir. Mi nombre es Elena Morete. He sido médico durante 15 años. Salvé cientos de vidas, pero nunca imaginé que sería precisamente en el momento en que menos lo esperaba que conocería a la mujer que cambiaría absolutamente todo en mi existencia. Y cuando digo todo, lo es todo. Esta es la confesión de cómo un oficial de policía me enseñó que hay una diferencia abismal entre sobrevivir y vivir de verdad. Y déjame decirte que el primer encuentro con ella fue casi también el último. Si tú también te has sentido perdido en relaciones que poco a poco te fueron borrando, comenta a continuación que no estás solo y activa la campana, porque esta historia te hará replantearte un montón de cosas sobre lo que es el amor verdadero. La vida en la sala de emergencias es una sinfonía caótica con la que aprendes a bailar o mueres en el intento. 15 años de pisar ese suelo helado me enseñaron que la supervivencia emocional depende de una sola regla: mantener la distancia, el protocolo, la precisión, la frialdad calculada. Así es como trabajaba, como un mecanismo bien organizado que salvaba vidas durante el día y regresaba a casa con el corazón blindado toda la noche. Ese martes de marzo, estaba revisando los registros médicos cuando las puertas automáticas se abrieron de par en par con una violencia que hizo que todos se detuvieran. Paramédicos corriendo, gritos coordinados y una camilla que llevaba algo que hizo que mi estómago cayera en picado antes de que pudiera procesar lo que vi. La sangre empapaba un chaleco táctico azul marino. Se manchaba como tinta desesperada, tratando de contar una historia que nadie quería escuchar. Herida de bala, hombro izquierdo. La voz del paramédico cortó el aire, informando que el oficial había protegido a un civil durante un robo. Ni siquiera parpadeé. El modo automático ya se había hecho cargo, pero luego sucedió algo que lo cambió todo. Cuando finalmente logré mirar la cara del paciente entre la prisa y los procedimientos, encontré dos ojos oscuros que me miraban con una intensidad que atravesó toda mi armadura profesional. A pesar de que estaba herida, a pesar de que perdió sangre, logró esbozar una sonrisa torcida y murmurar algo sobre que yo era demasiado mandona para ser real. Y fue en ese momento exacto que mi vida perfecta y controlada comenzó a resquebrajarse en los bordes. El nombre en la placa decía la capitana Sofía Almeida, de 32 años, según el registro médico. Pero lo que el papel no decía era sobre la forma en que sostenía el dolor, no como víctima, sino como alguien que ya tenía, que mi vida perfecta y controlada comenzó a resquebrajarse en los bordes. El nombre en la placa decía la capitana Sofía Almeida, de 32 años, según el registro médico. Pero lo que el papel no decía era sobre la forma en que soportaba el dolor, no como víctima, sino como alguien que ya había enfrentado cosas peores y se había ido de pie. Había un coraje silencioso allí que me intrigaba de una manera peligrosa. Trabajé en él con la misma precisión de siempre, pero algo era diferente. Mis manos, que siempre habían sido extensiones frías de mi mente racional, temblaban imperceptiblemente cuando toqué su piel, cuando presioné la gasa contra la herida y le dije que me iba a doler. Me dijo que peor que eso solo tenía que pararme en una cama de hospital. La risa que se le escapó, incluso en medio del dolor, tenía un sonido que no sabía que estaba buscando. Era como escuchar una canción que nunca has escuchado, pero que tu alma reconoce de inmediato. Estabilicé sus signos vitales, detuve el sangrado y, cuando finalmente pude respirar, me encontré mirándola dormir. La tensión había desaparecido de su rostro, y por primera vez pude ver más allá del uniforme y las cicatrices. Había una mujer allí, vulnerable y humana, que llevaba el peso de proteger a los demás como una segunda naturaleza. ¿Cuántos de ustedes han sentido esa conexión instantánea con alguien? ¿Esa sensación de que el universo ha conspirado para poner a una persona específica en tu camino? Cuéntame en los comentarios si crees en los encuentros que cambian la vida. Cuando se despertó unas horas más tarde, lo primero que hizo Sofía fue tratar de levantarse. La detuve con una mirada que podría congelar el Atlántico, pero ella solo sonrió más y me preguntó si siempre atendía a los pacientes con tanta intensidad. La palabra permaneció en el aire, una provocación deliciosa y peligrosa. Debería haber salido de allí, debería haber pasado el caso a otro médico, pero algo en la forma en que me desafió, como si viera a través de todas las máscaras que usaba, me atrapó en esa habitación.
Le informé secamente que sería hospitalizada para observación. No era negociable. Ella se rió y dijo que yo era más terco que cualquier matón que hubiera arrestado. Y cuando susurró que al menos la vista allí era mejor que en la estación de policía, sentí un calor que subía por mi cuello que no tenía nada que ver con el estrés del cambio. Fue en este momento cuando debería haber corrido, pero el destino tenía otros planes. Si estás disfrutando de esta historia, déjame que me ayude a seguir trayéndote estos cuentos. Y cuéntame en los comentarios, ¿estás en el equipo que construye muros o en el equipo que los derriba? En ese momento debería haber corrido, pero el destino tenía otros planes. Si estás disfrutando de esta historia, déjame que me ayude a seguir trayéndote estos cuentos. Y cuéntame en los comentarios, ¿estás en el equipo que construye muros o en el equipo que los derriba? Los siguientes 3 días fueron un tira y afloja silencioso entre nosotros. Sofía odiaba los hospitales con la pasión de alguien que pasó toda su vida esquivando balas, solo para terminar atrapada en la cama debido a una herida que consideraba un rasguño adulto. Odiaba el hecho de que me encontraba buscando excusas para pasar por su habitación más veces de las necesarias. Era una paciente imposible. Trató de convencer a las enfermeras para que la liberaran. Hizo bromas sobre los protocolos médicos y tuvo la molesta costumbre de cuestionar cada procedimiento como si fuera una investigación policial. Pero peor que eso, fue la forma en que me miró, como si pudiera leer cada pensamiento que intentaba ocultar. En la segunda noche, sucedió algo que cambió el juego entre nosotros. Estaba haciendo la última ronda cuando encontré a Sofía despierta, sentada en el borde de la cama, mirando a la pared con una expresión que nunca había visto. No había sarcasmo, no había bravuconería, solo una mujer cansada, perdida en pensamientos que parecían demasiado pesados para llevarlos sola. Pregunté si todo estaba bien, más por instinto médico que por curiosidad personal. Tardó mucho en responder, y cuando lo hizo, su voz salió diferente, más pequeña, más frágil, como si su armadura también tuviera grietas. Me habló, sin mirarme directamente, sobre el niño que estaba siendo robado esa noche. No debe haber tenido más de 16 años. El agresor le apuntó con el arma a la cabeza, y ella no lo pensó 2 veces antes de lanzarse al frente. Me dijo que salvó al niño, pero que no podía dejar de pensar en lo que podría haber sucedido si hubiera dudado ni un segundo. Era la primera vez que veía a Sofía sin su armadura, y fue la primera vez que me permití verla realmente. Me senté en la pequeña silla al lado de la cama, sin siquiera darme cuenta. Le pregunté si siempre llevaba el peso de los demás de esta manera, y soltó una risa sin humor, antes de responder que alguien tenía que cargarlo, que si no era ella, ¿quién sería? Algo en la simplicidad de esa respuesta me golpeó fuerte. He pasado toda mi vida salvando a la gente, pero siempre manteniendo una distancia segura de su dolor. Sofía, por el contrario, abrazó este dolor como si fuera su responsabilidad personal, evitar que el mundo lastime a otros. Extendí la mano, casi sin pensarlo, y toqué ligeramente su hombro bueno. Golpea fuerte. He pasado toda mi vida salvando a la gente, pero siempre manteniendo una distancia segura de su dolor. Sofía, por el contrario, abrazó este dolor como si fuera su responsabilidad personal, evitar que el mundo lastime a otros. Extendí la mano, casi sin pensarlo, y toqué ligeramente su hombro bueno. Fue un toque rápido y profesional, pero duró unos segundos más de lo que debería, y en esos segundos sentí que algo se reorganizaba dentro de mi pecho. Le dije, con una suavidad que no sabía que todavía existía en mí, que salvar a ese chico era lo único que importaba, que ella había hecho lo único correcto, y por primera vez desde que nos conocimos, Sofía se quedó en silencio. Solo la sintió ligeramente. En el silencio que siguió, ya no éramos solo médico y paciente. Éramos 2 mujeres que llevábamos el peso de cuidar a los demás, reconociendo en la otra algo que el mundo exterior no podía ver. Chicos, ¿están sintiendo que esta tensión crece? Porque estoy aquí recordando cada momento y mi corazón todavía se acelera. Comenta allí si tú también eres del tipo que lleva el mundo a cuestas. A veces, necesitamos encontrar a alguien que entienda este peso, ¿verdad? A la mañana siguiente, Sofía era diferente, todavía terca, todavía imposible, pero había una nueva suavidad en la forma en que me miraba, y yo también era diferente, aunque intentaba desesperadamente fingir que no lo era. Cuando finalmente firmé su alta, sentí una punzada que no podía nombrar.
Era como si estuviera liberando algo precioso, sin estar seguro de que lo volvería a encontrar. Organizó las pocas cosas que tenía, ajustó su cabestrillo con los movimientos precisos de alguien que estaba acostumbrado a darse la vuelta por su cuenta, y se volvió hacia mí. Nos quedamos allí en medio del pasillo, con todo el ruido del hospital arremolinándose a nuestro alrededor, pero solo estábamos nosotros dos en ese momento suspendidos. Abrió la boca como si fuera a decir algo importante. Se cerró. Sonrió de esa manera torcida, que ya se había vuelto peligrosamente familiar, y simplemente me entregó una pequeña tarjeta. Era su número personal, y junto con él, una posibilidad que sabía que no debía considerar. Antes de continuar, cuéntame, ¿estás en el equipo que guarda las tarjetas en el cajón o en el equipo que llama el mismo día? Esta diferencia define mucho sobre cómo lidiamos con las oportunidades que aparecen en nuestras vidas. Durante 3 semanas, esa tarjeta permaneció en el cajón de mi escritorio, como un secreto que no sabía si quería desentrañar. Todos los días lo veía allí, pequeño y discreto, pero ocupando un espacio desproporcionado en mis pensamientos. Era solo una pieza de las oportunidades que aparecen en nuestras vidas. Durante 3 semanas, esa tarjeta permaneció en el cajón de mi escritorio como un secreto que no sabía si quería revelar. Todos los días lo veía allí, pequeño y discreto, pero ocupando un espacio desproporcionado en mis pensamientos. Era solo una hoja de papel con números, pero representaba una puerta que no estaba seguro de estar listo para abrir. La rutina hospitalaria continuó implacablemente. Turnos, emergencias, decisiones que salvaron o perdieron vidas en cuestión de segundos. Pero algo había cambiado en mi forma de trabajar. Me encontré siendo más amable con los pacientes, más atento a los detalles humanos que antes habían pasado desapercibidos. Era como si Sofía hubiera dejado algo de sí misma impregnado en mi forma de ver el mundo. Y luego, en un jueves que comenzó como cualquier otro, los altavoces se hicieron eco de un código que me heló la sangre. Oficial herido en servicio, entrada de emergencia, condición crítica. Mi corazón se aceleró incluso antes de ver la camilla pasar por las puertas, y cuando lo vi, el mundo se detuvo. Era ella. Sofía estaba allí de nuevo, pero esta vez la sangre era más, la palidez era mayor, y sus ojos estaban cerrados de una manera que me aterrorizó. Herida de bala en el abdomen, pérdida significativa de sangre, presión arterial en caída libre. Todo en mí entró en modo de emergencia automático, pero una nueva parte, una parte que había despertado, gritaba desesperadamente por dentro. Fue en ese momento que descubrí la diferencia entre el miedo profesional y el terror personal. Trabajé en él con una precisión desesperada, cada movimiento calculado para traerlo de vuelta. Y cuando finalmente logré estabilizarlo, cuando el monitor volvió a golpear al ritmo adecuado, me permití, durante unos segundos, sentir el alivio que me inundó como una ola abrumadora. Abrió los ojos lentamente, todavía bajo el efecto de la anestesia, y cuando se enfocó en mí, esbozó esa sonrisa torcida que se había convertido en la banda sonora de mis pensamientos. Ella murmuró algo sobre mí que parecía más preocupada esta vez, y no pude hacer nada más que tomar su mano y susurrarle que todo estaba bien ahora. Cuando se volvió a dormir, me senté junto a la cama, y por primera vez en 15 años de medicina, lloré en el hospital. No eran lágrimas profesionales por la pérdida de otro paciente, eran lágrimas completamente personales, por el miedo a haber perdido a alguien que, sin darse cuenta, se había vuelto demasiado importante. ¿Alguna vez has sentido ese momento de absoluta claridad? ¿Cuándo finalmente entiendes lo que realmente importa en tu vida? Cuéntame en los comentarios sobre estos momentos de despertar que tuviste. Fue allí, en esa habitación del hospital, iluminada solo por los monitores, donde finalmente admití se ha vuelto demasiado importante. ¿Alguna vez has sentido ese momento de absoluta claridad? ¿Cuándo finalmente entiendes lo que realmente importa en tu vida? Cuéntame en los comentarios sobre estos momentos de despertar que tuviste. Fue allí, en esa habitación del hospital, iluminada solo por los monitores, donde finalmente admití lo que había estado negando durante semanas. Estaba enamorado de Sofía Almeida, irremediablemente enamorado de una mujer que arriesgaba su vida todos los días y que había logrado romper todas las defensas que había construido a lo largo de mi vida. Cuando se despertó a la mañana siguiente, más lúcida y definitivamente más provocativa, lo primero que hizo fue preguntarme si me había quedado allí toda la noche.
Traté de mentir, de decir que era protocolo médico, pero ella se rió y dijo que mis ojos hinchados me delataron. Fue entonces cuando me tomó de la mano, no la suya, como la noche anterior, y dijo en voz baja que estaba contenta de que me quedara, que había soñado conmigo durante la cirugía y que fue este sueño el que la trajo de vuelta. Era la primera vez que alguien me decía que yo había sido razón suficiente para que quisieran vivir. Chicos, ¿están preparados para lo que viene? Porque, cuando estos dos finalmente abandonaron el entorno hospitalario, deja el me gusta si estás ansioso por saber cómo fue esta primera cita. Sofía estuvo hospitalizada durante una semana esta vez y cada día fue una pequeña revolución en mi rutina. Me encontré despertándome, pensando en ella, trabajando con la mitad de mi atención, mientras la otra mitad estaba en su habitación y me iba a dormir con nuestras conversaciones resonando en mi cabeza, porque hablábamos mucho de todo y de nada. Me contó sobre su infancia en un pequeño pueblo en el campo, sobre cómo decidió ser oficial de policía después de presenciar un robo a la edad de 8 años y ver cómo la llegada del automóvil lo cambió todo. Me contó sobre los casos que la marcaron, sobre los colegas que perdió, sobre cómo aprendió que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Yo, a su vez, me escuché a mí mismo contando cosas que nunca había compartido con nadie, sobre cómo elegí la medicina después de casi perder a mi hermana menor en un accidente, sobre las noches en que llegaba a casa preguntándome si había hecho todo bien, sobre cómo aprendí a construir muros emocionales como mecanismo de supervivencia. Y en algún lugar, entre estas confesiones susurradas y las miradas que duraron más de lo necesario, comenzamos a construir algo que ninguno de los dos podía nombrar, pero que ambos reconocimos como precioso. Cuando llegó el día de la segunda descarga, la tensión en el aire era palpable. Nos alojamos allí en el supervivencia. Y en algún lugar, entre estas confesiones susurradas y las miradas que duraron más de lo necesario, comenzamos a construir algo que ninguno de los dos podía nombrar, pero que ambos reconocimos como precioso. Cuando llegó el día de la segunda descarga, la tensión en el aire era palpable. Nos quedamos allí en el pasillo, con la misma sensación de suspensión que la primera vez, pero ahora cargados con mucho más peso emocional. Fue entonces cuando Sofía hizo algo que lo cambió todo. Me preguntó si me gustaría cenar con ella, no como médico y paciente, sino como Elena y Sofía, dos mujeres que habían encontrado algo raro la una en la otra. Y por primera vez en mi vida, dije que sí a algo que no tenía sentido en mi hoja de cálculo de vida perfectamente organizada. La cena estaba programada para el viernes siguiente. Tuve 3 días para arrepentirme, 3 días para inventar una excusa profesional y volver a mi mundo seguro de protocolos y desapego emocional. Pero no pude, porque por primera vez en mucho tiempo tenía curiosidad por saber a dónde podría llevarme una puerta. Eligió un restaurante pequeño y acogedor, lejos del centro de la ciudad. Cuando llegué, la encontré ya sentada, sin uniforme, con una blusa simple y jeans, lo que la hacía parecer más joven y, de alguna manera, más vulnerable. Pero los ojos eran los mismos, intensos, inquisitivos, capaces de desarmarme por completo. La conversación fluyó de una manera que me sorprendió. Fuera del entorno hospitalario, lejos de las salas de emergencia y los protocolos, descubrí una Sofía aún más fascinante. Habló de los libros que leía, de las películas que la hacían llorar, del pequeño jardín que cultivaba en su apartamento como forma de terapia después de los días difíciles. Y me encontré riendo, realmente riendo, por primera vez en meses. Me escuché a mí mismo contando anécdotas sobre turnos divertidos, sobre colegas excéntricos en el hospital, sobre cómo había desarrollado el hábito de hablar con las plantas de mi apartamento durante la pandemia. ¿Conoces esa sensación de estar con alguien que te hace redescubrirte, que muestra lados de ti que ni siquiera sabías que existían? Comenta si has experimentado esto, porque es una de las sensaciones más increíbles del mundo. Cuando terminó la cena, ninguno de los dos quería que terminara la noche. Caminamos por las calles casi desiertas, uno al lado del otro, nuestros pasos sincronizados, como si lleváramos años haciéndolo. La conversación continuó más tranquila ahora, más íntima, puntuada por silencios cómodos que no necesitaban ser llenados. Llegamos a mi coche, y allí nos quedamos, parados bajo una farola, con todo el clima del mundo y una extraña prisa al mismo tiempo. Sofía se volvió hacia mí, y por primera vez desde que nos conocimos, vi algo similar.
por silencios cómodos que no necesitaban ser llenados. Llegamos a mi coche y allí nos quedamos, parados bajo una farola, con todo el clima del mundo y una extraña prisa al mismo tiempo. Sofía se volvió hacia mí y por primera vez desde que nos conocimos, vi algo parecido al nerviosismo en sus ojos. Me agradeció por la noche. Dijo que había pasado mucho tiempo desde que se sentía tan como ella misma. Y luego, en un movimiento que pareció durar una eternidad y un segundo al mismo tiempo, se inclinó y me besó la mejilla. Un beso suave y prolongado que me hizo cerrar los ojos involuntariamente. Mientras se alejaba, susurró un «hasta pronto», que sonó como una promesa, y me dejó parado allí debajo de ese poste, mi corazón latiendo salvajemente, y la certeza de que mi vida acababa de tomar una dirección completamente nueva. Era solo el comienzo, y todavía no tenía idea de cuán profundamente cambiaría todos los aspectos de mi existencia. Si has estado siguiendo este viaje desde el principio, deja en los comentarios en qué momento supiste que estos dos estaban destinados el uno para el otro. Porque yo, recordando todo esto, puedo identificar exactamente cuándo supe que no habría retorno. Las reuniones siguientes fueron una delicada danza de aproximación. Sofía me llamó después de los turnos para saber cómo había sido el día. Me encontré enviándole mensajes de texto preguntándole si había llegado a casa sana y salva después de operaciones peligrosas. Gradualmente, comenzamos a ocupar espacio en la vida de los demás de maneras pequeñas pero significativas. La segunda cena fue en mi casa. Cociné algo que no había hecho en meses, y ella trajo flores, no rosas rojas dramáticas, sino un simple ramo de girasoles que iluminaron toda la cocina, y me sacaron una sonrisa que, según ella, valió la pena todo el esfuerzo que había hecho para conseguirlos. Fue esa noche cuando realmente comenzamos a conocernos más allá de las primeras capas. Sentada en el sofá de mi sala de estar con una botella de vino compartida entre nosotros, las conversaciones se profundizaron de una manera que me asustó y me deleitó al mismo tiempo. Sofía me contó sobre la exnovia que había perdido en un accidente de tráfico 3 años antes, cómo el dolor casi la había destruido, cómo se lanzó al trabajo para no tener que lidiar con el dolor, cómo aprendió que amar a alguien que arriesga su vida profesionalmente es vivir constantemente con miedo, y fue cuando me miró a los ojos y me preguntó si podía manejar este miedo que entendí que estábamos hablando de mucho más que conversaciones casuales. Le conté sobre mi última relación, sobre cómo me había borrado gradualmente. La vida profesional se trata de vivir constantemente con miedo. Y fue cuando me miró a los ojos y me preguntó si podía manejar este miedo que entendí que estábamos hablando de mucho más que conversaciones casuales. Le conté sobre mi última relación, sobre cómo me había borrado gradualmente para encajar en el molde que el otro esperaba de mí, cómo aprendí a ser la novia perfecta en el papel, pero olvidé cómo ser yo misma. Como cuando rompimos, me tomó meses redescubrir quién era Elena sin expectativas ni demandas de otra persona. Había una vulnerabilidad en esas confesiones que creaba un nivel de intimidad que no esperaba. No era solo atracción física, aunque también estaba presente, creciendo con cada mirada, con cada toque accidental. Fue un reconocimiento mutuo de almas que habían pasado por batallas similares y llegaron al otro lado más fuertes, pero también más cautelosas. La noche terminó con los dos quedándonos dormidos en el sofá. Me apoyé en su hombro, su mano descansando ligeramente sobre mi cabello. Me desperté unas horas más tarde con una sensación de seguridad que no había experimentado en años. Y cuando abrí los ojos y la encontré mirándome con una suave sonrisa, supe que había cruzado una línea de la que no habría retorno. ¿Crees que hay un momento específico en el que sabes que has encontrado a la persona adecuada? ¿O crees que es un proceso gradual? Porque para mí fue un poco de ambos. Y entenderás por qué. Las reuniones se hicieron más frecuentes, más naturales. Sofía aparecía en el hospital al final de mis turnos con café y alguna excusa para pasar por el área. Hice citas cerca de la estación de policía donde trabajaba, solo para poder verla, aunque fuera por unos minutos. Comenzamos a construir pequeños rituales, mensajes de buenas noches que se extendieron durante horas, videollamadas cuando uno de nosotros trabajaba hasta tarde, fotos enviadas desde momentos aleatorios del día que nos recordaban mutuamente. Y fue en estos pequeños gestos que me di cuenta de cómo Sofía estaba cambiando mi perspectiva sobre todo. Donde vi la rutina, ella encontró la belleza. Donde vi problemas,
Ella identificó oportunidades. Su forma de ver el mundo era contagiosa, y me pilló sonriendo por razones que no podía explicar. Un sábado por la tarde, me llevó a ver un lugar especial, un pequeño mirador a las afueras de la ciudad, donde se podía ver la puesta de sol sin interferencias de las luces urbanas. Nos sentamos allí en el capó de su auto, viendo cómo el cielo cambiaba de color mientras hablábamos de los sueños que habíamos abandonado en el camino. Fue entonces cuando el silencio se instaló entre nosotros. No un silencio incómodo, sino ese tipo de quietud que solo existe entre del sol sin interferencias de las luces urbanas. Nos sentamos allí en el capó de su auto, viendo cómo el cielo cambiaba de color mientras hablábamos de los sueños que habíamos abandonado en el camino. Fue entonces cuando el silencio se instaló entre nosotros. No un silencio incómodo, sino ese tipo de quietud que solo existe entre personas que se sienten completamente a gusto entre sí, que sentí que su mano buscaba la mía. Entrelazamos nuestros dedos de forma natural, como si hubiéramos estado haciendo esto durante años. Y fue en ese momento, con la puesta de sol y nuestras manos juntas, que dijo las palabras que cambiaron todo entre nosotros. Respiren hondo, chicos, porque esta parte de la historia todavía me conmueve cada vez que la recuerdo. Si sientes que tu corazón se acelera conmigo, deja un comentario diciendo cuál fue la declaración de amor más llamativa que jamás hayas recibido o hecho. Sofía se giró para mirarme, y había algo diferente en sus ojos, una determinación mezclada con vulnerabilidad que me hizo contener la respiración. Dijo mi nombre en voz baja, como una oración, y comenzó a hablar de una manera que hizo que cada palabra quedara grabada permanentemente en mi memoria. Me dijo que desde el primer día en el hospital, algo en ella había reconocido algo en mí. No solo atracción, no solo curiosidad, sino una conexión que no podía explicar. En las 3 semanas que no habíamos hablado, ella había pensado en mí todos los días, preguntándose si estaba bien, si me estaba cuidando, si alguien me estaba cuidando. Me dijo que había pasado años construyendo una vida sólida y predecible después de perder a su exnovia, que había hecho las paces con la idea de vivir sola, que tal vez no estuviera destinada a encontrar el amor nuevamente, pero que me había sorprendido que ella no sabía que necesitaba. Y luego hizo una pausa, tomó mi mano con más fuerza, y dijo las 4 palabras que reorganizaron todo mi universo. Estoy enamorado de ti. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Incluso los pájaros parecieron suspender su vuelo. Incluso el viento pareció contener la respiración. Era como si todo el universo hubiera conspirado para crear ese momento perfecto, suspendido en el tiempo. Mi primera reacción fue miedo. No miedo a ella, sino miedo a la intensidad de lo que sentí en respuesta. Porque en el momento en que dijo esas palabras, me di cuenta de que yo también estaba enamorado, completamente enamorado de una mujer que había podido ver a través de todas las máscaras que usaba. Pero también había terror. Terror de rendirme de nuevo, de bajar todas las defensas, de permitir que alguien tenga el poder de destruirme. Terror de amar a alguien cuya profesión es la enamorado, completamente enamorado de una mujer que había podido ver a través de todas las máscaras que usaba. Pero también había terror. Terror de rendirme de nuevo, de bajar todas las defensas, de permitir que alguien tenga el poder de destruirme. Terror de amar a alguien cuya profesión la ponía constantemente en riesgo. Terror de descubrir que tal vez no era capaz de amar de una manera saludable después de tantos años de protegerme. Sofía debe haber notado el torbellino en mis ojos, porque no exigió una respuesta inmediata. En cambio, llevó nuestra mano entrelazada a sus labios y besó suavemente mis dedos, diciéndome que no necesitaba decir nada en ese momento, que quería que yo supiera precisamente eso. ¿Te imaginas la locura que pasaba por mi cabeza en ese momento? Cuando alguien tiene el coraje de ser vulnerable primero y te enfrentas a la elección entre correr o rendirte, cuéntame cómo has reaccionado en situaciones como esta. Nos quedamos allí hasta que el último rayo de sol desapareció en el horizonte, mi cabeza descansando sobre su hombro, nuestros corazones latiendo en sincronía. No hablamos de su declaración, pero algo fundamental había cambiado. Había una nueva honestidad en el aire entre nosotros, una intimidad que iba más allá de las palabras. Cuando me dejó en casa esa noche, el beso de despedida duró unos segundos más que los anteriores, y cuando me volví para saludar desde la puerta, vi que se había quedado allí hasta que estuvo segura de que estaba a salvo dentro de la casa. Pasé toda la noche dando vueltas y vueltas en la cama, reviviendo cada momento, cada palabra, cada mirada. Por primera vez en años,
Me permití imaginar cómo sería entregar mi corazón por completo a alguien, cómo sería despertar todos los días, sabiendo que había una persona que me amaba exactamente como era, con todos mis defectos y complejidades. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que me sorprendió. No había más dudas, no había más miedo paralizante. Solo existía la certeza de que necesitaba ser tan valiente como ella lo había sido. Levanté el teléfono y antes de que me dejara el coraje, escribí un mensaje simple. Yo también estoy enamorado de ti. ¿Podemos hablar hoy? La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Estoy en tu puerta. Y así es como descubrí que algunas personas son capaces de conocer nuestros corazones mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Chicos, preparen sus corazones porque lo necesitarán. Si estás disfrutando de esta montaña rusa emocional, activa la campana del canal, porque aún hay mucho más en esta historia. Y prometo que cada capítulo será más intenso que el anterior. Cuando abrí la puerta, Sofía estaba allí con 2 cafés en la mano y... porque lo necesitarás. Si estás disfrutando de esta montaña rusa emocional, activa la campana del canal, porque aún hay mucho más en esta historia. Prometo que cada capítulo será más intenso que el anterior. Cuando abrí la puerta, Sofía estaba allí con 2 cafés en la mano y una sonrisa nerviosa que la hacía parecer más joven. Dijo que se había quedado toda la noche en el auto frente a mi edificio, sin atreverse a subir las escaleras, pero tampoco sin poder salir. Cuando recibió mi mensaje, supo que el universo finalmente se había alineado a nuestro favor. Entramos en silencio. La tensión en el aire era tan palpable que se podía cortar con un bisturí. Nos paramos en mi sala de estar. Éramos 2 mujeres adultas convertidas en adolescentes nerviosas ante la magnitud de lo que estábamos a punto de admitir. Ella fue la que rompió el silencio primero. Me dijo que toda la noche había imaginado este momento. Había ensayado lo que diría, cómo reaccionaría, pero que ahora, al verme allí real y vulnerable, las palabras parecían demasiado pequeñas para lo que sentía. Me acerqué lentamente, como si me acercara a algo precioso que puede romperse con un movimiento repentino. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca como para sentir el aliento del otro, me detuve y dije las palabras que habían estado ardiendo en mi pecho desde la noche anterior. Te amo, Sofía, y me aterroriza, y me completa al mismo tiempo. Y fue entonces cuando hizo algo que cambió para siempre mi definición de intimidad. Levantó las manos y me tocó la cara con una delicadeza que me hizo cerrar los ojos involuntariamente. Sus pulgares acariciaron mis mejillas como si estuviera memorizando cada contorno, cada textura, y luego, en voz baja llena de emoción, me dijo que no tenía que tener miedo, que cuidaría de mi corazón como cuidaría de su propia vida. El beso sucedió como una conclusión natural de todo lo que había crecido entre nosotros. Comenzó suavemente, casi vacilante, como una pregunta susurrada. Pero cuando sentí que estaba respondiendo con la misma intensidad, se profundizó en una urgencia que hablaba de semanas de contención, de deseos reprimidos, de una conexión que finalmente había encontrado su forma de expresión. Era como si todos los besos en mi vida hasta ese momento hubieran sido ensayos mal hechos para ese momento específico. Había una perfección en la forma en que nuestros cuerpos encajaban, cómo se sincronizaban nuestras respiraciones, cómo el mundo exterior simplemente dejaba de existir. Cuando finalmente nos separamos, nos quedamos allí con la frente apoyada una contra la otra, con la respiración entrecortada, sonriendo como 2 personas que acababan de descubrir un secreto extraordinario que solo nosotros 2 compartíamos. ¿Conoces esa sensación de que finalmente llegaste a casa? A pesar de que estoy en un lugar en el que nunca... El mundo exterior simplemente dejó de existir. Cuando finalmente nos separamos, nos quedamos allí, con la frente tocada, la respiración ahogada, sonriendo como 2 personas que acababan de descubrir un secreto extraordinario que solo nosotros 2 compartíamos. ¿Conoces esa sensación de que finalmente llegaste a casa? A pesar de que están en un lugar que nunca antes habían visitado. Eso es lo que hace un beso real. Cuéntenme en los comentarios sobre los besos que marcaron sus vidas. El resto de esa mañana fue un redescubrimiento constante. Descubrimos lo sencillo que era estar juntos, cómo la conversación fluía naturalmente entre besos robados y largos abrazos. Sofía me contó sobre los miedos que había enfrentado la noche anterior, sobre cómo casi había tocado el timbre una docena de veces antes de decidir esperar mi mensaje. Yo, a su vez,
Compartí las inseguridades que me habían mantenido despierto, sobre cómo había pasado años construyendo una vida en la que no necesitaba a nadie, y cómo había llegado a mostrar que tal vez solo había estado sobreviviendo, no viviendo. Pasamos todo el día juntos, atrapados en una burbuja de nueva intimidad que ninguno de los dos quería romper. Cocinamos juntos, bailamos en la cocina al son de la radio, vimos películas viejas en el sofá con mi cuerpo perfectamente ajustado entre sus brazos. Era como si estuviéramos recuperando el tiempo perdido, construyendo recuerdos para compensar todas las noches que habíamos dormido solos, todos los desayunos tomados en silencio, todas las historias que habíamos guardado, porque no teníamos a nadie con quien compartir. Y fue cuando el sol comenzó a ponerse de nuevo, que entendí que este no era solo un día especial, era el primer día de nuestra vida juntos. Ahora la historia comenzará a mostrar que el amor verdadero no es solo mariposas en el estómago, sino también aprender a navegar juntos por las tormentas. Si estás listo para ver cómo dos personas se construyen mutuamente mientras se aman, sigamos adelante. Las primeras semanas después de nuestra confesión fueron un periodo de intenso ajuste. Rápidamente descubrimos que amar a alguien es muy diferente de estar enamorado de alguien. El enamoramiento inicial, con toda su magia y euforia, tenía que dejar espacio para la construcción de algo más sólido y complejo. La primera pelea ocurrió 3 semanas después de nuestro primer beso. Se trataba de algo aparentemente banal. Sofía había planeado una sorpresa para mí en el hospital, apareciendo al final de mi turno con flores y la intención de llevarme a cenar. Pero este había sido un día particularmente difícil. Perdí a un paciente joven debido a complicaciones inesperadas y estaba emocionalmente agotado. Cuando la vi allí radiante y esperando mi reacción emocionada, algo en mí se cerró. No podía fingir entusiasmo que no sentía. No podía obligarme a cena. Pero este había sido un día particularmente difícil. Perdí a un paciente joven debido a complicaciones inesperadas y estaba emocionalmente agotado. Cuando la vi allí radiante y esperando mi reacción emocionada, algo en mí se cerró. No podía fingir el entusiasmo que no sentía. No podía obligarme a ser la novia ideal que se merecía en ese momento. Le agradecí por las flores, pero le expliqué que necesitaba ir a casa y estar sola. Vi la decepción en sus ojos, mezclada con confusión. Ella no entendía mi necesidad de procesamiento solitario, al igual que yo no entendía su necesidad de compartir momentos importantes. Para ella, estar triste era una razón para buscar compañía. Para mí, fue una razón para buscar la soledad. Y fue nuestra primera lección sobre cómo dos personas pueden amar lo mismo, pero necesitan cosas completamente diferentes. La difícil conversación tuvo lugar 2 días después. Sofía apareció en mi apartamento, ya no con flores ni sonrisas, sino con la determinación de alguien que estaba dispuesto a luchar por lo que habíamos construido. Me dijo que necesitábamos aprender a ser honestos el uno con el otro, incluso cuando esa honestidad era incómoda. Hablamos durante horas esa noche. Me explicó que su forma de mostrar amor era a través de la presencia, el cuidado activo, el deseo de compartir tanto alegrías como tristezas, y que cuando me cerraba, sentía un rechazo personal, como si no confiara en ella lo suficiente como para compartir mis momentos difíciles. Yo, a su vez, le expliqué que mi forma de procesar las emociones intensas siempre ha sido a través del recuerdo, que no se trataba de no confiar en ella, sino de necesitar espacio para organizar los sentimientos antes de poder compartirlos, que cuando ella apareció en esos momentos, sin importar cuán amorosa fuera la intención, me sentí presionada a ser alguien que no estaba siendo en ese momento. ¿Alguna vez han pasado por este proceso de aprender los lenguajes del amor del otro? Es difícil, pero es lo que separa las relaciones superficiales de las conexiones que realmente perduran. Comenta cómo navegas por estas diferencias. La resolución no fue inmediata ni mágica. Requirió un esfuerzo consciente de ambas partes. Sofía aprendió a identificar cuándo necesitaba espacio y a respetar esa necesidad sin interpretarla como rechazo. Aprendí a comunicar mejor mis necesidades, a dar señales claras sobre mi estado emocional en lugar de simplemente cerrarme. Desarrollamos un sistema. Cuando pasaba un día, enviaba un mensaje, explicando brevemente la situación y pidiendo tiempo. Y ella, a su vez, respondió con un mensaje de apoyo, dejando en claro que estaría allí cuando estuviera listo, pero sin presión.
Era un proceso que requería vulnerabilidad de ambas partes. Sofía tuvo que enfrentarse a su tendencia a interpretar un mensaje, explicando brevemente la situación y pidiendo tiempo. Y ella, a su vez, respondió con un mensaje de apoyo, dejando en claro que estaría allí cuando estuviera listo, pero sin presión. Era un proceso que requería vulnerabilidad de ambas partes. Sofía tuvo que enfrentarse a su tendencia a interpretar la necesidad de espacio como una falta de amor. Tuve que enfrentar mi tendencia a usar el aislamiento como mecanismo de defensa en lugar de una comunicación saludable. La primera prueba real de esta nueva dinámica ocurrió unas semanas después. Sofía estaba trabajando en un caso particularmente peligroso, una operación contra un grupo de narcotraficantes que había resultado en la muerte de un oficial de policía la semana anterior. Llegó a casa tensa, cargada de una energía pesada que reconocí de inmediato. Y fue entonces cuando descubrí que no era solo yo quien tenía dificultades para compartir los momentos oscuros. En lugar de abrirse sobre lo que estaba sucediendo, Sofía trató de actuar como si todo fuera normal. Hizo bromas forzadas. Sugirió que viéramos una película. Se ofreció a cocinar, pero conocía sus expresiones demasiado bien para dejarme engañar. Apliqué nuestra nueva regla de honestidad y pregunté directamente qué estaba pasando. Inicialmente, se resistió, insistiendo en que no quería preocuparse por los problemas laborales. Pero cuando le expliqué que su intento de protegerme en realidad me estaba poniendo más ansioso, cedió. Me habló del miedo que cargaba, de cómo la muerte de su colega había hecho que todos se replantearan los riesgos que corrían a diario, de cómo se cuestionaba si valía la pena continuar en una profesión que podía dejar sin previo aviso a las personas que amaba, las viudas. Fue una conversación difícil, cargada de miedos reales y posibilidades oscuras, pero también fue liberadora. Por primera vez, pudimos ser completamente vulnerables el uno con el otro, compartiendo no solo los hermosos momentos, sino también las sombras que nuestras profesiones proyectaban sobre nuestros corazones. ¿Ves cómo se construyen las relaciones saludables? Se trata de crear un espacio seguro para que cada persona pueda ser completamente ella misma, con luces y sombras. Esto resuena con tu experiencia. Respiren hondo, chicos, porque ahora van a saber el primer momento en el que realmente pensé que perdería a Sofía para siempre. Y no fue por falta de amor, fue por exceso de miedo. 6 meses. Después de nuestro primer beso, recibimos la noticia que lo cambió todo. Sofía fue seleccionada para una operación especial que duraría 3 meses en otra ciudad. Fue una oportunidad profesional excepcional, el tipo de trabajo que podría definir toda su carrera, pero también significó 3 meses de separación, 3 meses de preocupación constante, 3 meses de no saber si alguna vez volvería a casa de una pieza. Las noticias, una operación especial que duraría 3 meses en otra ciudad. Fue una oportunidad profesional excepcional, el tipo de trabajo que podría definir toda su carrera, pero también significó 3 meses de separación, 3 meses de preocupación constante, 3 meses de no saber si alguna vez volvería a casa de una pieza. La noticia llegó un jueves por la noche. Sofía llegó a mi apartamento con esa expresión que había aprendido a identificar, la mezcla de emoción profesional y ansiedad personal que aparecía cada vez que sucedía algo importante en su trabajo. Cuando me contó sobre la oportunidad, mi primera reacción fue una felicidad genuina para ella. Era algo que había estado anhelando durante años, la oportunidad de trabajar con los mejores oficiales de policía del país en una operación a gran escala. Vi el brillo en sus ojos, la emoción apenas contenida, y me sentí orgulloso de tener a alguien tan competente y valiente a mi lado. Pero luego me contó los detalles y fue entonces cuando mi mundo comenzó a derrumbarse. La operación implicó la infiltración en grupos criminales altamente peligrosos. Significaba semanas sin comunicación regular, riesgos calculados pero reales, situaciones que fácilmente podían salirse de control. Sofía me explicó todo con la honestidad que habíamos establecido como base de nuestra relación, pero cada detalle fue como un puñetazo en el estómago. Traté de ser la novia comprensiva, traté de concentrarme en la importancia profesional de eso para ella, pero cuando me fui a dormir esa noche, lo único que podía imaginar eran todos los terribles escenarios que podrían suceder, y por primera vez desde que nos conocimos, me pregunté si podía vivir constantemente con ese tipo de ansiedad. Los días siguientes fueron tensos. Sofía estuvo inmersa en los preparativos de la operación, estudiando expedientes, participando en reuniones interminables, capacitando procedimientos especiales.
y estaba tratando de procesar la realidad de amar a alguien cuya profesión significaba un riesgo constante. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que has tenido que elegir entre seguir tus miedos o apoyar completamente a la persona que amas? Es una de las decisiones más difíciles que existen, y estaba a punto de tomar la decisión equivocada. La crisis estalló un lunes, una semana antes de su partida. Sofía estaba hablando emocionada sobre los últimos detalles de la operación cuando algo en mí se rompió. Interrumpí en medio de la oración y dije que ya no podía fingir que todo estaba bien. Le expliqué que estaba muerta de miedo, que no había podido dormir bien durante días, que cada vez que hablaba de la operación, me imaginaba lo peor. Y luego dijo las palabras que casi destruyeron todo entre nosotros. Tal vez éramos incompatibles. Tal vez no era lo suficientemente fuerte como para amar a un oficial de policía. Vi que el dolor se extendía por su rostro como una mancha de aceite. Sofía se quedó en silencio durante varios minutos, procesando. En la operación, imaginé lo peor. Y luego, dijo las palabras que casi destruyeron todo entre nosotros. Tal vez éramos incompatibles. Tal vez no era lo suficientemente fuerte como para amar a un oficial de policía. Vi que el dolor se extendía por su rostro como una mancha de aceite. Sofía se quedó en silencio durante varios minutos, procesando lo que había dicho. Cuando finalmente habló, su voz salió baja y controlada, el tono que usaba cuando se esforzaba por no explotar. Me dijo que entendía mi miedo, pero que no entendía cómo podía sugerir terminar todo por su culpa, que siempre había sido oficial de policía, que sabía desde el primer día cuál era su profesión, y que no era justo para ella tener que elegir entre el trabajo que amaba y la mujer que amaba. Y luego hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Me amas o amas la idea de mí? La pregunta resonó en el aire entre nosotros como una acusación y un desafío al mismo tiempo, porque en el fondo sabía que tenía razón. Me había enamorado de una mujer valiente y decidida, que dedicó su vida a proteger a los demás, pero ahora le pedía que fuera diferente de lo que era. Traté de explicarle que no se trataba de querer cambiarla, sino de mi propia incapacidad para lidiar con la preocupación constante. Sofía me escuchó en silencio, y cuando terminé, dijo algo que me marcó para siempre. Me dijo que el verdadero amor no se trataba de eliminar los miedos, sino de enfrentarlos juntos, que si realmente la amaba, confiaría en ella y en su competencia para regresar a casa, y que mi miedo, por comprensible que fuera, no podía ser una prisión que le impidiera ser quien era. La conversación terminó sin resolución. Sofía salió de mi apartamento diciendo que necesitaba pensar, y yo me quedé allí solo, enfrentando la posibilidad de que había destruido lo mejor que me había pasado por miedo. ¿Te imaginas la desesperación que estaba sintiendo? Cuando te des cuenta de que estás saboteando tu propia felicidad y no sabes cómo parar, dime si alguna vez has pasado por momentos como este. Esta es la parte de la historia en la que tuve que elegir entre ser la mujer que siempre fui o convertirme en la mujer que Sofía merecía. Y, spoiler, no fue una transformación mágica, fue un trabajo duro y muy doloroso. Sofía no me buscó durante los siguientes 3 días. Fueron los 3 días más largos de mi vida. Traté de trabajar normalmente, pero cada paciente me recordaba la fragilidad de la vida. Cada emergencia me hizo pensar en los riesgos que enfrentaba a diario. Era como si mi profesión se hubiera convertido en una tortura personalizada. El miércoles, no pude soportarlo más. Izquierda, los 3 días más largos de mi vida. Traté de trabajar normalmente, pero cada paciente me recordaba la fragilidad de la vida. Cada emergencia me hizo pensar en los riesgos que enfrentaba a diario. Era como si mi profesión se hubiera convertido en una tortura personalizada. El miércoles, no pude soportarlo más. Salí del hospital después de mi turno y conduje hasta la estación de policía donde trabajaba. Me quedé en el estacionamiento durante 2 horas, tratando de reunir el coraje para entrar. Cuando finalmente la vi salir del edificio, algo en mi pecho se reorganizó. Estaba con 2 colegas riéndose de algo que uno de ellos había dicho, pero incluso desde la distancia, pude ver la tensión en sus hombros, la forma en que su sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. Y fue entonces cuando me di cuenta de que nuestra lucha la había afectado tanto como a mí. Lo llamé por su nombre antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Se dio la vuelta sorprendida y, por un momento, nos miramos a través del estacionamiento. Sus colegas notaron la tensión y se alejaron en silencio, dejándolos solos. Y fue allí, en medio de ese estacionamiento, que finalmente entendí lo que tenía que hacer.
Me acerqué lentamente, como si me acercara a un animal herido. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca como para hablar sin gritar, me detuve y dije lo más difícil que había dicho en mi vida. Estaba equivocado. Le expliqué que había pasado los últimos días pensando en nuestra conversación, en lo que ella había dicho sobre el amor verdadero. Admití que mi miedo se había vuelto egoísta, que estaba tratando de cambiar quién era ella para sentirme más segura, y eso era injusto para ambos. Dijo que quería intentarlo de nuevo, pero esta vez de una manera diferente, que quería aprender a confiar en ella y en su competencia, que quería ser la socia que apoyara sus sueños en lugar de crear obstáculos para ellos. Sofía me escuchó en silencio, con los brazos cruzados, su expresión cautelosa. Cuando terminé, me preguntó cómo podía estar seguro de que no volvería a cambiar de opinión en la primera situación difícil, y fue entonces cuando hice una promesa que cambió no solo nuestra relación, sino quién era yo como persona, una promesa que me obligaba a crecer de formas que ni siquiera sabía que eran posibles. Le dije que no podía prometer que nunca volvería a tener miedo, pero que podía prometer que trabajaría en ese miedo en lugar de dejar que controlara nuestras decisiones. Propuse que comenzáramos la terapia de pareja para aprender herramientas para lidiar con los desafíos únicos de amar a alguien en una profesión arriesgada. La propuesta la sorprendió. Sofía sabía que siempre me había resistido a la idea de la terapia, siempre convencida de que podía resolver mis problemas por mi cuenta. El hecho de que estuviera dispuesto a buscar ayuda, para aprender, herramientas para lidiar con los desafíos únicos de amar a alguien en una profesión arriesgada. La propuesta la sorprendió. Sofía sabía que siempre me había resistido a la idea de la terapia, siempre convencida de que podía resolver mis problemas por mi cuenta. El hecho de que estuviera dispuesto a buscar ayuda externa mostró cuán en serio estaba tomando nuestra relación. Después de unos minutos de tenso silencio, estuvo de acuerdo, pero dejó en claro que esta no era la segunda oportunidad. Era la última oportunidad, que si volviera a cuestionar nuestra compatibilidad debido a su profesión, sería el final definitivo entre nosotros. Acepté los términos sin dudarlo, porque finalmente había entendido que el amor maduro requiere crecimiento, requiere que te conviertas en la mejor versión de ti mismo para la persona que amas. Y estaba dispuesto a hacer ese trabajo. Y así comenzó el periodo más desafiante y transformador de nuestra vida juntos. Las sesiones de terapia comenzaron de inmediato. El doctor Ricardo era especialista en relaciones, donde uno de los socios trabajaba en una profesión de alto riesgo. Nuestra primera sesión fue brutal. Nos hizo enfrentar todos los miedos tácitos, todas las expectativas poco realistas, todas las formas en que estábamos saboteando nuestra propia felicidad. Aprendí que mi miedo a perder a Sofía no se debía realmente a su muerte, sino a mi propia incapacidad para hacer frente a la pérdida. Después de años de construir una vida en la que controlaba todas las variables, amar a alguien cuyo trabajo implicaba riesgos reales significaba aceptar que algunas cosas estaban completamente fuera de mi control. Sofía, a su vez, descubrió que parte de su resistencia a mis preocupaciones provenía de su propia culpa. Se sentía culpable por elegir una profesión que causaba ansiedad en las personas que amaba, y estaba lidiando con esa culpa a través de la negación en lugar de la comunicación abierta. ¿Notas cómo las relaciones saludables requieren que miremos nuestros propios traumas y miedos? No se trata de encontrar a alguien que nos complete, sino de convertirnos en personas completas que eligen compartir la vida. El trabajo terapéutico no fue rápido ni fácil. Hubo sesiones en las que salimos más confundidos de lo que entramos, donde enfrentar nuestras vulnerabilidades parecía más doloroso que beneficioso. Pero poco a poco, comenzamos a desarrollar herramientas reales para hacer frente a nuestros desafíos. Aprendimos a crear rituales de seguridad, controles regulares cuando Sofía estaba en operaciones peligrosas, códigos para comunicar estados emocionales cuando las palabras eran insuficientes, prácticas de atención plena para cuando la ansiedad amenazaba con abrumarme. Más importante aún, aprendimos a ver nuestros miedos como información válida que necesitaba ser procesada, no como verdades absolutas que determinaban nuestras decisiones. Mi miedo a perder a Sofía era real y comprensible, pero no podía ser la regla que regía nuestras vidas. Un mes antes cuando la ansiedad amenazaba con abrumarme. Más importante aún, aprendimos a ver nuestros miedos como información válida que necesitaba ser procesada, no como verdades absolutas que determinaban nuestras decisiones. Mi miedo a perder a Sofía era real y comprensible,
pero no podía ser la regla que regía nuestras vidas. Un mes antes de que se fuera para la operación especial, tuvimos nuestra sesión más transformadora. El doctor Ricardo nos pidió que nos escribiéramos cartas. No cartas románticas, sino cartas honestas sobre nuestros compromisos mutuos. Y fue leyendo la carta de Sofía que finalmente entendí la profundidad de lo que estábamos construyendo juntos. Preparen sus pañuelos, chicos, porque esta parte de la historia todavía me conmueve hasta el día de hoy. A veces, las palabras tienen el poder de curar heridas que ni siquiera sabíamos que existían. La carta de Sofía comenzó con una disculpa. Se disculpó por no ser más paciente con mis miedos, por no reconocer que mi ansiedad provenía de un lugar de amor, no de desconfianza. Se disculpó por priorizar a veces el trabajo sobre nuestra relación, sin comunicarlo claramente. Pero la parte que me rompió fue cuando escribió sobre lo que significaba para ella. Me dijo que antes de conocerme, se había acostumbrado a la idea de que su profesión siempre sería una barrera entre ella y las relaciones duraderas, que sus exnovias anteriores finalmente habían abandonado, incapaces de hacer frente a la preocupación constante. Ella escribió que yo era la primera persona que había luchado por encontrar una manera de amarla por completo, incluidos los aspectos que le causaban miedo, que mi voluntad de ir a terapia, de enfrentar mis propias inseguridades, mostraba el tipo de compromiso que nunca antes había experimentado. Y luego hizo una promesa que reorganizó toda mi comprensión de lo que significa amar a alguien. Ella prometió que siempre haría todo lo que estuviera a su alcance para regresar a casa conmigo, que cada decisión peligrosa se tomaría con un pensamiento, no solo en la misión, sino en la mujer que la estaba esperando, que si podía aprender a confiar en ella, ella podría aprender a vivir de una manera que honrara esa confianza. Mi carta fue más difícil de escribir. Tuve que admitir temores que ni siquiera me había verbalizado a mí mismo. Miedo a no ser lo suficientemente fuerte. Miedo a convertirse en una persona amargada y preocupada. Miedo de que mi amor se convirtiera en una prisión en lugar de una liberación. Pero también escribí sobre lo que había descubierto a través de nuestro trabajo juntos, que Sofía me había enseñado sobre el coraje que no sabía que tenía, que apoyarla significaba convertirse en una mujer más valiente, más segura de sí misma, más capaz de enfrentar la incertidumbre. Prometí que trabajaría constantemente en mis miedos, no para eliminarlos, sino para evitar que controlen nuestras decisiones. Prometido. Trabajábamos juntos, y Mar Sofía me había enseñado sobre el coraje, que yo no sabía que tenía. Apoyar a Sofía significaba convertirse en una mujer más valiente, más segura de sí misma, más capaz de enfrentar la incertidumbre. Prometí que trabajaría constantemente en mis miedos, no para eliminarlos, sino para evitar que controlen nuestras decisiones. Prometí que celebraría sus victorias profesionales, en lugar de centrarme solo en los riesgos. Prometí que me convertiría en una compañera que agregaría fuerza a su vida, no ansiedad. ¿Alguna vez has escrito cartas de compromiso reales a las personas que amas? Es un ejercicio transformador, que nos obliga a articular no solo lo que sentimos, sino también quiénes elegimos ser en una relación. La lectura de las cartas tuvo lugar en una sesión que duró casi 2 horas. Lloramos, reímos, y finalmente llegamos a una comprensión clara de lo que estábamos construyendo juntos. No era una novela de cuento de hadas, donde el amor resolvía mágicamente todos los problemas. Fue una verdadera asociación entre 2 personas imperfectas, dispuestas a crecer juntas. El doctor Ricardo nos dijo algo que llevo hasta el día de hoy. Las relaciones saludables no se tratan de encontrar a la persona perfecta, sino de 2 personas que se comprometen a hacer el trabajo diario de elegir el amor sobre el miedo, el crecimiento sobre el estancamiento, la comunicación sobre las suposiciones. En las semanas previas a la partida de Sofía, nuestra dinámica cambió por completo. En lugar de evitar conversaciones sobre la operación, hice preguntas genuinas sobre los preparativos. Mostró un interés real en su trabajo, que era una parte integral de lo que era. Sofía, por su parte, fue más abierta sobre sus propios miedos y ansiedades. Admitió que también estaba nerviosa, porque las operaciones fuera de casa siempre traían desafíos únicos, pero ahora esas vulnerabilidades se compartían, no se ocultaban, y fue la última noche antes de su partida que tuvimos la conversación que selló nuestro futuro juntos. Estábamos acostados en mi cama, con los cuerpos entrelazados, disfrutando de las últimas horas de proximidad física. Sofía estaba trazando círculos en mi brazo,
un movimiento que había aprendido a reconocer como una señal de que estaba procesando algo importante. Después de un largo silencio, me preguntó si podía imaginar una vida en la que no tuviera que preocuparme por su seguridad, una vida en la que tenía un trabajo de oficina, horarios predecibles, riesgos mínimos. Pensé detenidamente antes de responder. Dije que podía imaginar esta vida y que probablemente sería más fácil en muchos sentidos, pero que sería una vida con una mujer diferente, no con la Sofía que había conocido y de la que me había enamorado. Y fue entonces cuando dije algo que todavía me sorprende por la claridad que tenía en ese momento sobre lo que realmente importaba en la vida. Le dije que no quería una vida fácil si eso significaba amar a una persona a medias, que preferiría enfrentar desafíos reales amando a una mujer extraordinaria, que vivir sin desafíos, amando a alguien que no me inspiró a crecer. Vio, debido a la claridad que tenía en ese momento sobre lo que realmente importaba en la vida, le dije que no quería una vida fácil, si eso significaba amar a la persona a medias. Prefiero enfrentar desafíos reales amando a una mujer extraordinaria que vivir sin desafíos, amando a alguien que no me inspiró a crecer. Vi que se le llenaron los ojos de lágrimas cuando dijo eso. Me besó con intensidad, lo que habló de gratitud, alivio y promesa al mismo tiempo. Y en ese beso, sentí que finalmente habíamos encontrado nuestro equilibrio. No el equilibrio perfecto que eliminaba todos los desafíos, sino un equilibrio dinámico que nos permitía afrontar cualquier cosa juntos. El partido del día siguiente fue difícil, pero no devastador. Lloré en el aeropuerto. Sentí opresión en el pecho cuando la vi desaparecer por la puerta de embarque. Pero por primera vez, el miedo no era paralizante. Era solo amor en otra forma, recordándome el valor de lo que habíamos construido. Y fue durante los siguientes 3 meses que descubrí quién era realmente, cuando elegí el coraje sobre el miedo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esta no es solo una historia de amor, es una historia de reconstrucción, coraje y rendición. Cuéntame aquí en los comentarios qué es lo que más te conmovió en esta historia hasta ahora. Y si aún no te ha gustado o no te has suscrito, este es el momento. Los 3 meses que siguieron a la partida de Sofía fueron los más largos y reveladores de mi vida. Pensé que solo sentiría ausencia, y sí, estaba presente, cortando, como una silla vacía que intentas no mirar. Pero lo que más me sorprendió fue lo mucho que aparecía de mí cuando se hizo el silencio. Aprendí a vivir con nostalgia. Aprendí que no tiene que ser un agujero. Puede ser una presencia delicada, una forma silenciosa de seguir amando a alguien incluso desde la distancia. Volví a la terapia individual. Empecé a practicar yoga. Vi a amigos que había dejado escapar en los últimos años. Cuidé las plantas. Me reencontré con partes de mí que habían estado dormidas desde antes de la llegada de Sofía y algunas que solo ella había despertado. Y todos los días, sin falta, le escribía una carta. No siempre cartas largas, a veces una nota, un pensamiento, un recuerdo del día. Nunca envié ninguno, pero cada palabra era como construir un puente invisible entre nosotros dos, un puente hecho de esperanza. En el hospital, seguí trabajando normalmente, pero algo había cambiado en la forma en que me conectaba con los pacientes, con los colegas, con las historias que se cruzaban en mi camino. Me había vuelto más humano, más vulnerable, más completo, y todo esto gracias a ella. Cuando quedaba una semana antes del regreso de Sofía, el miedo trató de regresar. Susurró. Había cambiado en la forma en que me conectaba con los pacientes, con los colegas, con las historias que se cruzaban en mi camino. Me había vuelto más humano, más vulnerable, más completo, y todo esto gracias a ella. Cuando quedaba una semana antes del regreso de Sofía, el miedo trató de regresar. Ella susurró que tal vez había cambiado, tal vez había decidido seguir otro camino, tal vez me estaba aferrando a un recuerdo idealizado, pero había una versión de mí, más fuerte, más consciente, más madura, que respondía a este miedo con algo nuevo. Confianza. Y fue esa confianza la que me tomó de la mano ese viernes por la noche cuando escuché sonar el timbre. Sofía se paró en la puerta con la misma sonrisa torcida de siempre, pero algo en sus ojos le dijo que ella también había cruzado sus propios desiertos. No hablamos mucho en ese primer momento. Fue un largo abrazo de aquellos que no saben si es una reunión o una continuación. Y cuando finalmente nos alejamos, me entregó un sobre.
Dentro estaba la carta que me escribió el último día de la operación. Dijo que incluso entre disparos e incertidumbres, fue el sonido de mi voz lo que la mantuvo con vida. Esa noche, sin prisas, hicimos el amor más tranquilo de nuestra historia, sin urgencia, sin miedo, como dos mujeres que sabían exactamente quiénes eran y, sobre todo, a quién habían elegido amar. Desde entonces, hemos seguido viviendo entre turnos, operaciones, cafés tardíos y madrugadas silenciosas. No es fácil, no es perfecto, pero todo es absolutamente real. ¿Qué pasa si puedo dejar una última cosa para ti que has estado escuchando mi historia? Eso es todo. No tengas miedo de empezar de nuevo. A veces, el amor más verdadero solo aparece cuando dejamos de sobrevivir y comenzamos a vivir de verdad. Si esta historia te conmovió, si sentiste que en algún lugar también es tuya, comenta a continuación. Dale me gusta al video y suscríbete al canal. Leo cada comentario con el corazón abierto, y tal vez la próxima historia que se cuente aquí sea similar a la tuya. Gracias por escuchar hasta el final. Hasta la próxima confesión.